Desde el principio de los tiempos hemos recibido pruebas que constatan la existencia de seres de otros planetas que viajan para contactarse con nosotros. Les invitamos a ser parte de este programa para compartir los relatos de algunos valientes narradores que nos enseñarán que no estamos solos. Bienvenidos. No estamos solos. Hola, hola, bienvenidos a todos. Comenzamos con nuestro programa No estamos solos. Y tenemos aquí la grata visita de nuestro amigo Chris Alexander, quien asegura haber tenido contacto con extraterrestres y nos va a compartir algunas de sus experiencias. Muy interesante, ¿verdad? Y nos acompaña también nuestra amiga Monse Gallardo, quien nos va a ayudar con las preguntas. Bueno, Monse, cuéntanos cómo estás. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Es súper interesante el tema que vamos a tratar. Una vez más, damos la bienvenida a Chris Alexander a nuestro programa. Y quería, como parte de la introducción, todas las personas que nos han llamado, nos han dejado muchas inquietudes y hemos escogido las más interesantes. Y quisiera saber, desde hace cuánto tiempo tú has tenido la visita de estos seres de otros planetas. Muchas gracias, Monse, y gracias por la invitación. Gracias a ti. Bienvenido. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, yo les cuento a ustedes que en realidad desde pequeño yo tenía la capacidad de ver fantasmas. Entonces yo pensaba que eran fantasmas, pero después me di cuenta que estas apariciones que habían eran los seres de luz que estaban tratando de contactarse conmigo o prepararme para un contacto real, que sucedió muchos años después, porque el primer contacto fue a los 21 años, después de mi regreso de los estudios. Y en realidad ellos han confirmado que son seres de otros planetas. En realidad ellos dominan también otras dimensiones y a través de esas dimensiones ellos se pueden manifestar en nuestras 3 dimensiones que son las del planeta, pero al mismo tiempo también espiritualmente. Es decir, ellos invocan adentro toda la energía que nosotros tenemos y también que necesitamos para poder hacer el contacto con ellos. ¿Por qué nos visitan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Son buenos o malos? En realidad, así como los seres humanos, tenemos una gran variedad de seres que nos han visitado. Y sí, en efecto, así como la variedad que hay aquí, hay en el espacio, hay en otros planetas. Ellos tienen, más que ser buenos y ser malos, yo llegaría a clasificarlos de la forma en la que, de acuerdo a las experiencias y las necesidades que ellos tienen, ellos adoptan su investigación por todos los planetas. Es decir, no solo el planeta Tierra, sino que también nosotros tenemos aquí la idea de tratar de entender cuál es la misión del ser humano. La misión del ser humano básicamente es aprender a descubrir el amor, a compartir el amor y reconocer que el ser divino que nos creó es quien es el promotor de ese amor. Entonces ellos también, de los seres que yo he contactado, he visto que también tienen la participación de la misma idea y logran forjar en sus ideales principales la comunicación y compartir su experiencia de amor, de afecto, de espiritualidad, de energías. Pero asimismo existen casos de muchas personas que nos han comentado su mala experiencia con estos seres que han hecho experimentos físicos con ellos. Y es simplemente por el hecho de que hay seres que buscan la hibridación con
otros seres para perpetuar su especie, ¿no? Si yo quiero hacer contacto con ellos, ¿me escogerían? Claro, por supuesto. Esa es la idea. La idea que uno tiene es que solo a pocos seres humanos se les van a presentar. Pero no es así. Y no es que ellos nos escogen, es simplemente la apertura que cada ser humano tiene para abrir su corazón y poder contactarse. Es como cuando estás caminando por la calle y tú encuentras un montón de personas que no conoces y no conoces cómo van a reaccionar ante ti. Entonces tú tienes al principio un poco de recelo de acercarte, pero al mismo tiempo cuando encuentras una persona que es muy grata para ti, con una ley de atracción universal que se basa también en la parte física, en la parte emocional, espiritual y de reacción mental, automáticamente tú pierdes el miedo, te desinhibes y empiezas a sentir afectividad hacia esa persona, una conexión de atracción. Es lo mismo con ellos. Si es que tú quieres hacer contacto con ellos, tú simplemente tienes que empezar un proceso de canalización de tus energías positivas. Entender que ellos no son un privilegio. Todo el mundo en el transcurso de toda tu vida está estimado que desde esta nueva era de Acuario los vamos a ver de una forma mucho más fácil. Y no es ningún misterio decirlo, ok, yo vi un ovni, antes había mucho tabú y por lo tanto muchas personas no han accedido a ser entrevistados o a divulgar su información. Por lo tanto, ahora sí que estamos en un medio en el cual sí podemos rescatar las pruebas y las evidencias que nos han proporcionado un montón, sin número de gente aquí en Ecuador. Podemos estar seguros de que el momento menos pensado tú tienes ese avistamiento o tienes ese contacto. No es necesario pertenecer absolutamente a ningún tipo de energía o de forma de ser. Esa es básicamente la idea, ¿no? Cris, ¿y qué debemos hacer nosotros como para estar preparados y poder tener algo así como contacto? Claro, te preparas de la forma en la que tú inicias una conciencia universal. Los problemas ya no deben ser prioritarios en nuestras vidas, sino más bien ser parte de una solución, ser parte de tener la conciencia y el alma abierta a cualquier experiencia positiva que pueda otorgar un cambio en nuestra sociedad, un cambio personal y un cambio universal también, porque cada contacto que nosotros hacemos con estos seres, automáticamente eso genera una reacción universal, un proceso de unificación de todas las energías. Entonces, prepararse, por ejemplo, empezar a respirar, hacer unos ejercicios básicos de respiración, de conexión, para que, asimismo como la sangre fluye en nuestro cuerpo, asimismo las energías atómicas, las energías de luz, empiezan a vibrar de una manera más rápida y entonces empiezas a hacer conexión con el universo mucho más rápido. Eso hace que estos seres que obviamente ya dominan este tema se conecten con tu energía y hagan que ese contacto sea mucho más rápido, ¿no? Esa es la parte más interesante. Wow, realmente qué interesante. Bueno, amigos, regresamos en unos instantes, nos vamos a un corte. Vamos a seguir escuchando y formulándole una pregunta aquí a nuestro amigo para ver qué nos cuenta. Ya venimos. Regresamos, amigos, aquí en nuestro programa No Estamos Solos, con nuestro amigo Cris Alexander. Cuéntanos, tú nos has traído fotos y videos, ¿verdad? De tus contactos. Sí, así es. Y podrías decir, ¿cuál de todas las experiencias que has tenido ha sido la más significativa? Y cuéntanos cómo fue. Bueno, en realidad la vez más impresionante fue el momento en que yo me desperté. Yo estaba dormido y yo me desperté dentro de la nave de ellos. Pero yo había tenido algunos otros contactos, pero con otros seres, los cuales tuve una impresión totalmente diferente a la que les voy a relatar este momento, debido a la connotación del contacto. O sea, ¿por qué yo me desperté allí en la nave? Eso fue el dilema. Entonces, a la noche, normalmente yo fui a dormir y me recosté
Y el rato de empezar a caer dormido es como cuando uno cabecea cuando se muere de sueño. Y entonces en ese momento simplemente ya me venció el estado REM de sueño. Y al abrir los ojos yo ya estaba en esta nave. Y eso fue entonces un viaje astral. No, porque en realidad yo me desperté allí, pero después en el contacto yo me di cuenta que físicamente estuve allí. Y entonces no fue tampoco un sueño, ¿no? Y que muchos pensarían que es un sueño, pero en realidad yo estuve allí. Inclusive hay las pruebas fidedignas de que la nave se posó encima de la casa. ¿Y cómo era la nave por dentro? Bueno, el momento que yo desperté yo me encontré en un lugar bastante oscuro, en donde había un gas de vapor azul bastante intenso, más o menos como los poquitos que están aquí en el controlador. ¿Tenía olor? Sí, era un olor como cuando tú sacas la ropa de la tintorería. O sea, olía un poquito como a químico, como a un gas, ¿no? Pero en realidad era muy placentero porque era un oxígeno puro al mismo tiempo. Yo podía respirar. Ese gas era mucho más puro, más respirable, oxígeno. En el lugar donde yo me desperté, eso era un lugar para gigantes. Realmente tenía todas las dimensiones para seres de más o menos unos 4 metros de altura. Y era justamente por los pasamanos, o por lo que yo me di cuenta, es porque había una como desnivel en el cual tú tenías que subir y habían pasamanos para ellos. Y estos pasamanos más o menos tenían la altura de unos 2 metros y medio, desde el suelo hacia su confín donde se apoyan las manos. Entonces el momento en que yo me levanté, empecé a caminar hacia arriba porque yo escuchaba que una voz robótica estaba hablando algo, y una especie de antena parabólica se proyectaba hacia el espacio en donde estábamos y tenía un sonido, ¿no? Un sonido robótico como una vibración, pero también era algo gutural, es decir, era fonético. Entonces, en el momento en que yo empecé a caminar por esta rampa, me di cuenta que arriba había este movimiento de la nave. En sí era la estructura de la nave que se acomodaba. Entonces eso me llamó la atención y es lo que me despertó. Porque esta voz robótica hacía sonidos guturales, pero al mismo tiempo era una voz como de alerta en altavoz. ¿Y emitía alguna palabra? Sí, la palabra más o menos fonéticamente a lo que sonaba era Nafdanelak. Pero era como un idioma, pero al mismo tiempo era robótico. La nave mismo emanaba ese sonido. Era como una alerta a ese movimiento de antena que se estaba moviendo afuera. Era como una advertencia a los que estaban allí. Entonces yo caminé hacia arriba por instinto y vi que había un visor, o sea, una ventana gigante en la nave, y enfrente, o sea, justo mirando hacia la ventana, había una mujer con pelo blanco, el pelo blanco lacio hasta casi las rodillas. Era flaca, delgada, de tez blanca, pero miraba hacia la ventana y yo estaba en la parte de atrás subiendo por esta rampa. Tenía que darme la vuelta para llegar hacia la ventana y a donde estaba parada esta persona. Y entonces el momento en que yo llegué, ella, sin regresarme a ver, seguía viendo por la ventana y extendió su mano izquierda y me hizo señas dirigiéndose a mí solo con la mano y me dijo: ven, tú tienes que ver esto. O sea, te habló Acércate. telepáticamente. No, ella habló guturalmente. Ya. Ella abrió la boca y me dijo: ven, tienes que ver esto. Pero no regresó a verme. Simplemente ella habló, mirando con su frente hacia la ventana. En ese momento yo pensé que iba a tener nervios o algo, pero automáticamente era como que estaba en una paz interior pero espectacular. No necesitaba nada. No sentía pánico, era como estar totalmente a gusto. Y la presencia de esa mujer que estaba allí, de esa persona, no me dio nervios, no me hizo entrar en pánico.
inclusive aceptaba como era ella porque tenía el pelo blanco. Entonces era una mujer albina, prácticamente era nórdica, pero tenía el pelo tan rubio que era blanco. Y era alta. Claro, así es. Y entonces era bastante alta, pero en los estándares normales que nosotros tenemos como seres humanos. Es decir, ella tenía 1,75 m. Y el rato que yo me acerqué con mucha confianza. Y al lado de ella me arrimé hacia la ventana para ver qué es lo que estaba viendo hacia abajo de la ventana. Y afuera estábamos orbitando nada más y nada menos que un planeta muy grande. Muy, muy grande. Yo nunca imaginé poder tener esa imagen. Yo creo que por eso mismo es lo que yo les decía, les comentaba, que ese es el momento más importante de todos estos acontecimientos que me han sucedido, porque nunca he visto en nuestra naturaleza algo tan hermoso y tan apreciable. ¿De qué color era? Era un planeta muy grande que tenía gases bien parecidos a los de Júpiter. Eran gases entre tomates, había rosado, amarillo, pero al mismo tiempo yo sabía que esto era solo una cubierta y que debajo había atmósfera. Se veían ciudades. Pero nosotros todavía estábamos lejos, porque este planeta era muy inmenso y yo percibía de una ventana de unos 20 metros de ancho, de largo también. Yo pude ver exactamente unos 20 metros del planeta, porque en realidad era tan grande y estábamos tan cerca que solo nos fijábamos, como decirte, en una ciudad. Y este planeta es donde viven estos seres. Así es. Entonces a mí se me escaparon 2 lágrimas de los ojos el momento de ver este planeta, y ella empezó a conversar conmigo sin verme a la cara. Ella lo que me dijo es lo siguiente. Me dijo: es hermoso, ¿verdad? Este es nuestro planeta. Este es nuestro hogar. Este planeta es al cual ustedes tienen como nombre Antares. Es un planeta muy, muy grande en comparación al planeta en donde ustedes habitan. Este planeta tiene una dimensión de un continente y su planeta tiene la dimensión de un grano de azúcar. Entonces ahí me sorprendí que esto era inmenso, ¿no? Y obviamente ahí me llegué a dar cuenta que los que manipulaban esta nave eran, por supuesto, gigantes. Y entonces me dijo: nosotros pertenecemos a una raza de seres que ustedes nos llaman alfa draconianos, en base a la enseñanza que nosotros hemos dejado desde el principio de los tiempos a ustedes. Por eso los primeros alfabetos comenzaban con alfa, porque es el alfa y omega. Los griegos así lo adoptaron, y también los egipcios, de los cuales tú también estás muy familiarizado, me dijo. Y en realidad yo siempre, durante todo el transcurso de esta información que me daba este ser de luz, me di cuenta que en realidad me hizo entender que yo había vivido, si es que existen las vidas pasadas, en el antiguo Egipto. En ese entonces también quiero aclarar una cosa, que yo, siendo investigador del tema, yo he descubierto que dentro de las razas que nos han visitado y de las razas que sabemos que se han hibridado con los seres humanos, existen los alfa draconianos, pero nosotros tenemos un error muy grande. Los alfa draconianos que se presentaban en ese momento tienen una misión de luz que les contaré más adelante. Los alfa draconianos que conocemos acá en sentido general son aquellos que tienen raza o forma de reptil. Entonces esos draconianos son simplemente draconianos y no alfa draconianos como son estos otros. Y puede haber un sinnúmero de hibridaciones que yo me imagino que a lo mejor ellos fueron los principales y después se hibridaron con otras especies, ¿no? ¿Y tienen mucho que ver con nuestra raza también? Bastantísimo. La chica que estaba conmigo, la persona que conversó conmigo de pelo blanco, tenía la figura humana,
tenía la misma contextura humana, física, las manos eran iguales, su rostro, las orejas. Lo único que cambió fue cuando ella me regresó a ver por primera vez y me dijo, y por eso tú estás aquí. Me regresó a ver y me fijé claramente que sus ojos eran de un celeste casi blancuzco, pero tenían la pupila como gato. Entonces, en vez de circular, la tenían en raya vertical. Pero no me causó impresión. Era como que si yo ya conociera esa raza, como que si yo estuviera familiarizado. Y ella tampoco se esmeró en enseñarme más cosas de ellos, porque eso supuestamente yo ya lo sabía. Y no lo sabía. Entonces, eso es lo que sucedió. Y dentro de todas las conversaciones me dijo, tú tienes una misión importante, pero nosotros también tenemos la misión de contactarles a ustedes. Y no es la primera vez ni la última vez que vas a saber de nosotros, porque nosotros te vamos a enseñar que es muy fácil entrar en contacto con nuestros seres, con no solo nuestra raza, sino con un montón de seres de luz que conocemos. Entonces, yo soy una persona muy espiritual. A mí me gusta mucho hacer que las cosas fluyan en base a una razón espiritual y un legado espiritual. Creo mucho en Dios. Yo soy católico, pero al mismo tiempo soy muy abierto. A través de las experiencias que hemos tenido, yo me he dado cuenta de que esta misión no es solo para mí, sino también para muchas personas que viven en otros planetas, ¿no?, cerca de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que esto estaba sucediendo de esa forma, mi primera pregunta fue, siendo de otros planetas como Antares, quiero saber si ustedes creen en la existencia de un ser supremo. Y ella, con una sonrisa en su rostro, me dijo, sí, nosotros, al igual que ustedes, somos creados por una esencia divina de un Dios. Él es único, Él tiene nuestra apariencia también, así como la de ustedes. Ustedes son hechos a imagen y semejanza, y asimismo un sinnúmero de razas regadas por todo el universo. Entonces me sentí mucho más confiado. Y la segunda pregunta que yo le formulé, si es que yo podía tener una prueba física de lo que me estaba sucediendo. Pero antes de formularle la pregunta, yo la pensaba porque todavía me estaba respondiendo la primera. Yo alcancé a ver en una mesa alrededor, era como una pilastra, y vi una especie de máquina o artefacto que tenía forma de boomerang y tenía luces. Y entonces este boomerang estaba allí y era dorado, posiblemente de alguna aleación dorada. Y esos focos que tenía este boomerang, rojos, azules. Y entonces, mientras ella me respondía la primera pregunta, yo regresaba a ver así un poco al artefacto, porque yo pensaba dentro de mí, esta es la prueba fehaciente que yo necesito para llevar al mundo y demostrar que en realidad no estamos solos, ¿no? Y mientras yo me formulaba la pregunta, ella se rió. Ella soltó una carcajada y me dijo, sé lo que estás pensando. Nosotros podemos leer tus pensamientos, tus emociones. Y sabemos que tu inquietud más grande en este momento es la de poder encontrar una prueba para compartirla con los demás. Pero no te puedes llevar esta prueba porque no durarías ni 15 minutos entrando a la atmósfera, porque hay seres, no solo son seres humanos los que nos quieren hacer daño, sino seres que han llegado al planeta y se han confabulado con algunas potencias, las cuales se han apropiado de nuestras tecnologías, y ellos tienen la tecnología suficiente para abatirnos, para destruirnos el momento que entramos. Es por esto que nosotros, teniendo en cuenta la misión que tú tienes muy importante, no podemos dejar que esa misión se vea frustrada, inclusive al entrar a la atmósfera. Pero sí vas a tener esa prueba que tú necesitas. Y me puso el dedo en la frente y me hizo ver que yo iba a tener una especie de artefacto tipo báculo, un báculo o una varita, con la cual yo me veía lanzando un rayo un láser de color verde hacia el cielo, y veía que ellos llegaban. Es como
que ella, al poner su dedo en mi frente, es como que me enseñaba el futuro, lo que me iba a pasar, ¿no? Y entonces ella me dijo que eso muy pronto ocurriría, ¿no? Y yo ya me sentí tranquilo y ya dejé de desesperarme por encontrar esa prueba, porque sé, y ellos me han confirmado, que eso muy pronto va a suceder y ellos van a llegar. Y lo interesante de esto es que no solo yo voy a tener acceso a esa varita, sino a todo aquel que quiera entender esto como algo fidedigno, porque no podemos obligar a la gente a que crea mi relato, pero sí les puedo indicar que dentro de nuestro universo, nuestro planeta, existimos seres que queremos compartir con los demás seres de luz, y en eso yo me sumo, y se suma un millar de personas en cada país, y yo creo que es momento de reunirnos. ¿Cuál sería el mensaje o la lección de vida que esta persona te dejó después de esta experiencia? Bueno, después de esa experiencia vinieron muchísimas más. Yo creo que más o menos han sido desde los 21 años de edad hasta ahora 25 veces. En estas 25 veces yo cada vez voy formulando mucho más inquietudes, pero no en forma de preguntas, sino más bien en un legado de corazón abierto para poder entender lo que ellos realmente nos quieren dar. Son tesoros de experiencia que nos pueden ayudar muchísimo. Cómo llevarnos mejor, cómo ser mejores personas, cómo cambiar nuestras vidas y poder progresar de una manera más fidedigna, más real. ¿Por qué no completar esa misión de vida, pero todos juntos? ¿Por qué muchos tienen que morir por hambre, por enfermedades? ¿Por qué muchas personas se pelean o codician simplemente lo material y no lo espiritual? ¿Por qué no compartir y abrir el corazón hacia estos seres que nos apoyan y nos ayudan? Nosotros tenemos que entender también que hay muchas personas que quieren dar sus relatos, y por eso yo les invito para que vengan y den su testimonio también, porque es muy importante ser escuchados. Yo creo que una de las misiones más importantes y el legado de todo eso es el sentido de pertenencia hacia un lugar, el sentido de pertenencia a nuestro universo, la imagen ser un ente social universal, entender la espiritualidad como un legado que Dios nos envió a través de su Hijo, los que creemos en Jesús, pero al mismo tiempo un legado de Dios y del universo a los que entienden que este planeta es único. Nuestro planeta está lleno de recursos naturales, de recursos energéticos, de fluidos atómicos, inclusive interdimensionales. Y es por eso que ellos también quieren aprender de nosotros. Ellos no solo vienen a indicarnos o a enseñarnos y a compartir sus temas. Ellos vienen a entender lo que es el amor, porque lo más valioso del ser humano es el aprender a compartir el amor. Y eso es lo que quieren. Y hay muchas personas que quieren aprender a través de ese contacto, no como un fanatismo, sino que pasar a los temas que nos competen. Cómo cambiar este mundo, cómo hacer y aceptar que las personas tienen que cambiar su forma de ser, su forma de pensar, de sentir y de existir para poder ser evolucionados, para poder evolucionar mucho más cada día. Aceptar a estos seres de luz que vienen cada vez hacia nosotros. O es por eso que es necesario hablar, no quedarse callado. Ahora ya estamos en la era de Acuario, en la cual nosotros tenemos que abrir nuestras puertas, contar todas las cosas que nos molestan o nos pesan adentro y ser mucho más libres. Abrir más dimensiones. Y al aperturar los sentimientos, cada sentimiento es una dimensión aparte. Inclusive el hecho de la vida y de la muerte es una simple transición. Ellos me lo han explicado, así como han explicado a muchas personas, y está escrito inclusive en muchos libros. Y entonces todo eso nos deja el legado.
Es por esto que yo siento que debemos tener un agradecimiento de que ellos puedan compartir con nosotros también todas sus experiencias, porque de esto vamos a crecer mucho más fuertes, más espirituales. Ya vamos a empezar a emprender el camino, a abrir la cuarta dimensión. La cuarta dimensión prácticamente es la conciencia crística, es la conciencia espiritual, es la conciencia de aceptarnos como somos y de entender que no estamos solos. Yo tengo una pregunta final y quisiera saber qué esperan estos seres como para venir y hacer un contacto que ya sea formal o que todo el mundo se entere. Ya, nosotros vamos a hacer, y yo les había propuesto en off, crear un grupo de todas las personas que quieran saber sobre el tema y que quieran prepararse para este evento, ¿no? Y prácticamente no se necesita esperar un tiempo exacto, porque todos los días estamos receptando información de mucha gente que tiene pruebas fidedignas, fotos, videos, contactos, pero prepararse es muy importante. Como te digo, tenemos muchas variedades de preparación, comenzando por la parte física. Primeramente, entendiendo que el oxígeno y el agua son la base material más importante para la concepción de la vida. En ese tema, entonces, nosotros vamos a dedicarnos a tomar agua más limpia. Vamos a empezar a aprender a respirar profundamente y a encontrar adentro de nosotros una experiencia energética de luz, aprendiendo a respirar al aire libre, en el sol, recibiendo la luz solar. La luz solar es muy poderosa para poder crear magnetismo, inclusive. Podría ser también a través de técnicas, me ocurre, no sé, técnicas de meditación. Exactamente. Yoga. Nosotros yo he recibido mucha preparación, inclusive muchas veces autodidacta, porque estos seres me han recomendado hacer cierta clase de ejercicios con los cuales tú puedes recibir el contacto mucho más rápido. Y eso no es ningún secreto y no es privilegiado. Yo quiero compartir con todo aquel que desee hacer esta preparación, pues gente de corazón, gente realmente que quiera entender este fenómeno, experimentarlo y sentirlo, pues bienvenido. Se pueden contactar conmigo a través de mi mail, es alexanderproject7@hotmail.com, o si no, a mis teléfonos 0998-214-406. Queremos receptar la mayor cantidad posible de personas que quieran experimentar este tema, que quieran prepararse para esto. Y yo voy a comenzar con ustedes dos para prepararles de una mejor forma y recibir a todas esas personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando y que se van a contactar con nosotros. También quisiera que hagas una invitación a todas las personas para que a través de este medio puedan contarnos sus anécdotas, porque cada uno tiene su tipo de contacto y su magia. Bueno, amigos, ya escucharon, tenemos aquí las puertas abiertas de la radio y de nuestro corazón para que si están interesados en este tema y les llama de corazón en verdad, puedan contactarnos y compartir todas sus experiencias, todo lo que tengan, videos, fotos, y que se contacten directamente con Alexander, que ya nos dio sus contactos, números, para poder seguir surgiendo en esto, ¿no? Y también quería recordarles que a través de este programa nosotros vamos a compartir a través de los mails de cada persona o si nos visitan muchas fotografías y videos que yo tengo de todos mis avistamientos. Yo tengo fotos de las naves, tengo fotos inclusive de los personajes con los cuales yo me he entrevistado. Pueden analizar las fotografías, son totalmente reales, inclusive los videos en los cuales a mí se me ha dado un legado de mucha información. Son simbologías, son símbolos que posiblemente puedan ser un alfabeto universal. Y entonces todas las personas, a lo mejor cualquier persona, alguna persona que se contacte con nosotros, pueda ayudarnos a descifrar. Esa es la misión que dejamos hacia ustedes en consideración, a entender que no estamos solos. Queremos invitarles desde ya a nuestro siguiente programa, porque tendremos coordenadas exactas donde Chris Alexander nos compartirá su contacto con estos seres de luz. Cualquier pregunta o inquietud, ponemos a su consideración nuestro mail
alexanderproject7@hotmail.com o al WhatsApp 0998 214 406. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexander, por tu visita, tu experiencia, tus palabras. Muchas gracias a ustedes y gracias por escucharnos a todo el mundo. Les enviamos toda la fuerza de energía de luz para que tengan toda una vida llena de mucho contacto y de mucha experiencia. Gracias. Este fue su programa de contacto No Estamos Solos. Cada miércoles les ofreceremos un nuevo programa. Muchas gracias por escucharnos.